Buen día, mi nombre es Iván Fonseca. En esta ocasión voy a hacer una pequeña sustentación del componente práctico para el curso de control numérico computarizado de una pieza que nos solicita un mini curso desde que se realiza el dibujo hasta cuando se realiza la simulación, pasando por el software que nos realiza el código o que nos genera el código para el mecanizado de las piezas. El primer software es el Spectra CAD Engraver, entonces tenemos aquí ya el dibujo realizado previamente, pues no lo voy a hacer porque sería demasiado extenso el video. Es un dibujo, aquí en el Spectra CAD se realiza el dibujo, se utilizan herramientas como la línea, como el arco, como el rectángulo, tiene otras herramientas como el offset, como el mirror. Tenemos una cuadrícula que nosotros la configuramos de acuerdo a lo que necesitemos, a la distancia entre una y otra, para que sea más fácil realizar el dibujo cuando tenemos medidas exactas. Entonces, si por ejemplo en este caso configuramos que la cuadrícula sea de 1 milímetro, entonces tenemos 1 milímetro de un punto al otro y asimismo habilitamos el snap para que el cursor salte de un cuadro al otro y no sea como que se pierda el espacio. Entonces, utilizando estas herramientas como la línea, el arco, el rectángulo, realizamos el dibujo. Por ejemplo, para este contorno utilizamos este que se llama fillet. Para la L utilizamos líneas, para la M utilizamos líneas y utilizamos una herramienta que se llama mirror, donde se realizó la primera mitad de la M y después con la herramienta generamos la segunda mitad para que nos quedara exactamente igual. Para la letra C utilizamos un arco de 3 puntos y posteriormente para, digamos, el arco interno y para el arco externo utilizamos el offset, y de esa manera entonces realizamos el dibujo. Em, las medidas que estamos utilizando es en milímetros, las unidades, perdón, en milímetros. Em, Después de que realizamos el dibujo, entonces lo guardamos y pasamos al siguiente software que es el SpectraCAD, el SpectraCam, perdón. Entonces en el SpectraCam utilizamos el SpectraCam. Entonces en el SpectraCam lo que hacemos es importar el archivo que guardamos del SpectraCAD. Tenemos aquí el archivo y en este software lo que vamos a hacer es configurar el mecanizado que va a ser en la pieza que dibujamos. Eh, entonces esta pieza tenemos que, aquí le configuramos el tamaño de la pieza, entonces para esta pieza es 75 por 50 por 25 milímetros. Configuramos el material que se va a trabajar, que en este caso es cera mecanizable. Configuramos la herramienta que vamos a utilizar, que puede ser una herramienta de 5 milímetros, de 4, dependiendo de lo que necesitemos. Y tenemos aquí los diferentes mecanizados que ya nos entrega el equipo por defecto, el software, perdón, por defecto. Entonces vamos a ver cómo quedaría ya entonces vamos a ver cómo nos quedaría aquí el, el- la pieza ya con los mecanizados. Entonces tenemos aquí esta opción que se llama Toolpaths, donde tenemos tres mecanizados diferentes, un face, un pocket y un contour. El face, vamos a verlos uno por uno. Entonces el face es un desbaste superficial que va a ser la herramienta a la pieza para emparejarla, digamos. El siguiente es el pocket, que es hacer el mecanizado sobre las letras, en este caso, o islas, que podemos decirle. Vamos a verlo aquí en isométrico para ver más claro. Entonces ahí vemos que el mecanizado que va a hacer es como taladrar, o sea, a profundidad, las letras que dibujamos. Y el siguiente y último mecanizado es un contorno, y lo que va a hacer es desbastar alrededor de una línea que ya estaba dibujada. ¿No? Después de tener entonces todos los
configuradas los mecanizados de las piezas, generamos un archivo NC. Ya cuando lo tenemos, guardamos primero que todo la sesión, le decimos guardar sesión y lo guardamos, y después de que lo guardamos entonces le decimos que genere el archivo NC. Generamos el archivo NC, lo guardamos, ya lo tengo guardado. Y después le decimos aquí en Windows y ver el archivo, buscar el archivo NC. Entonces aquí nos muestra el código que él generó para el mecanizado de esa pieza. Este código será el que posteriormente se utilice en el software de simulación. Estamos entonces en el software de simulación que se llama CNC Base for Spare Mill. Eh, Tenemos entonces aquí pues, diferentes ventanas. La más principal es esta ventana donde vemos una pieza, donde se va a ver el mecanizado como tal. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, el archivo, perdón. Descargamos el archivo NC generado previamente. Aquí lo podemos ver, es igual que el que vimos en el software anterior. De acuerdo a este archivo, entonces vamos a configurar el tamaño de esta pieza. Entonces aquí nos dice que el tamaño del material es de 75 por 50 por 35. Entonces dice que es 75 por 50 por 35. Ya tenemos entonces configurado el tamaño del material. Y ya el resto sería decirle al software que nos verifique el programa, que no tenga ningún error. Pues verifica el programa, entonces ahí nos está diciendo ya que hay que continuar y empieza a realizar el mecanizado. Entonces lo primero que hizo fue el desbaste superior, el face que nos aparecía en el Spectra Cam, perdón. Lo siguiente que está haciendo es el pocket, que es la perforación, digamos, de las letras. Y lo último que está haciendo en este momento es el contorno. Entonces nos está desbastando alrededor de una línea que estaba dibujada previamente. Esa es la manera como nosotros vemos que ya finalmente si lo enviamos a una máquina CNC real, pues sabemos que nos va a quedar bien porque ya aquí en la simulación pues estamos viendo que queda bien. Esa es el desarrollo de esta actividad. Ahí ya terminó y listo. Ese era el desarrollo. Muchas gracias por su atención.